Mientras vemos cristales caer, nos cuentan sobre un hombre incontrolable, un maestro de la espada atrapado en su habitación, un hombre fuera de sí. Ese hombre es el hijo inútil del conde Perdium, Ghislain Perdium, y ahora, vemos a este hombre, quien se encontraba completamente herido y furioso por haber perdido contra esa misma persona. Ghislain, que se encontraba frente a él, le dice que puso mucho dinero para tenderle la trampa, mientras lo vemos envuelto en una armadura con un hacha gigante, que, irónicamente, le pregunta si le gustó la trampa. El hombre en el suelo se enfurece aún más, pues no entiende cómo es que Ghislain descubrió sus planes, pero Ghislain, mientras se acerca, le dice que no solo conocía sus planes, sino que también sabía cuántos de ellos eran, dónde están los espías, y también quién lo ayudó con los refuerzos, mencionando que lo sabía todo desde el principio. Básicamente siempre lo tuvo en la palma de su mano. El hombre en el suelo se niega a creerlo, pues hizo todo lo posible para ocultarse, y muy mortificado se niega a creer que un inútil como Ghislain lo haya vencido, pero este le entierra su pie en la cara cerrándole la boca dejándolo en el suelo, y mientras se quita el casco, este le deja claro que no importa cuántas guerras hagan contra él, las ganará todas y cada una de ellas, y la razón es sencilla, es porque conoce todos los planes. Pero para entender bien todo lo que está sucediendo, retrocedamos un año. Ahora, en el reino de Lituania, vemos que alguien despierta temblando, vemos que se trata de Ghislain, quien se encuentra tocando su cuello preguntándose por qué sigue vivo. Este chico es nuestro protagonista. Aparentemente, este retrocedió en el tiempo, y cuando vemos la vida pasada de este, vemos que perdió una batalla contra este caballero. Una vez hizo volar su espada, este lo perforó en todas las direcciones, ocasionando que este caiga al suelo. La persona que lo derrotó es Idun, uno de los 7 más poderosos del continente. Idun le concede al prota sus últimas palabras, a lo que este simplemente le dice que se muera. El prota también era uno de los 7 más poderosos del continente, reconocido como el rey mercenario. Al pelirrojo le parece una actitud arrogante la del prota, y menciona que jamás esperó que fuera hijo mayor de la familia Perdium, pues dejó atrás a la familia luego de la muerte de su hermana. El prota le pregunta cómo es que sabe todo eso si es de un reino diferente, a lo que éste le responde que hace tiempo trabajó muy duro para localizarlo, ya que su familia junto a la familia Delfín trabajaron juntos para acabar con la familia Perdium. El prota, al escuchar eso, se impacta, pues ahora todo le recobra sentido, y ahora sabe que no solo fue la familia Delfín. El pelirrojo termina sus explicaciones y posiciona la espada en el cuello del prota para acabarlo, pero este estalla en rabia luego de escuchar que él también fue el responsable, pero el pelirrojo lo acaba antes de que el prota hiciera cualquier movimiento. Ahora, en el presente, el prota cree que todo se trató de una alucinación, aunque le parece extraño que se vea más joven, pero cree que lo tienen cautivo en una especie de laboratorio, y promete que los hará arrepentirse de haberlo dejado con vida. Pero en ese momento llega este hombre. Este es Ricardo, un soldado de Perdium. El prota, a la defensiva, se posiciona a toda velocidad detrás de él y lo amenaza con la espada. Ricardo se sorprende, pero rápidamente cambia su expresión y le dice que se está pasando de la raya, y que un no es un no. El prota no comprende, pues actúa relajado a pesar de estarlo amenazando, pero Ricardo lo golpea sacándoselo de encima y le dice que hizo una rabieta de cómo comandar al grupo contra los orcos y luego se quedó dormido. El prota no entiende, y le pregunta si de verdad hizo un berrinche, pareciéndole una tontería, pero Ricardo toma unas cosas y le dice al prota que recoja sus cosas ya que la gente lo está esperando. El prota no comprende a dónde quiere que vaya, a lo que éste le dice que a la finca Perdium, lo que impacta al prota, pues se suponía que la finca de su familia había caído, por lo que le pregunta sobresaltado si se trata de esa finca, y unos minutos más tarde, vemos a este viendo al horizonte en dirección a la finca de su familia. Este se encuentra realmente confundido, y Ricardo le recomienda que no vuelva a decir algo como la caída de la finca o lo echarán. El prota se pellizcar la cara, pensando que es un sueño, pero se da cuenta que no es así, y recordando los recientes sucesos, como su cara más joven, y la finca en su estado original, comienza a preguntarse si acaso ha regresado al pasado. Este cuenta que en su yo más joven, estaba resentido con el hogar. La inmadurez por sentirse inferior le trajo problemas, y a medida que pasaba el tiempo, más gente de la casa lo evitaba, por lo que al no aguantar las críticas huyó de su casa. Años después se convirtió en mercenario, sobreviviendo a innumerables batallas,
haciéndose un nombre renombrado. Luego de eso volvió al condado de Perdium para compensar sus errores, pero ya era demasiado tarde, ya que su hogar ya había sido reducido a nada. En ese entonces lo perdió todo, pero ahora todo es diferente, pues ahora la gente que aprecia aún sigue viva. Se encontraba bastante feliz por haber regresado, pero luego recuerda que Ricardo dijo que se enfrentarían a los orcos. Recuerda perfectamente este día, el día en el que mucha gente de su escuadrón perderá la vida. Cuenta que en su vida pasada había comandado al escuadrón al asalto contra los orcos en un intento de hacerse de un nombre. En ese momento, el informe había dicho que habían solo 3 orcos, por lo que creyó que sería muy fácil para alguien como él, que jamás había comandado un escuadrón, pero cuando llegaron, se dieron cuenta que realmente eran más de 2 orcos. En ese momento casi todos perdieron la vida por su culpa de haber querido comandar al escuadrón. El problema de ahora es que nadie le creerá, pues para todos él es un bastardo inútil. Pero en ese momento vuela una de las torres de vigilancia, y uno de los caballeros grita que los orcos están atacando, mientras vemos cómo estos asaltan con todo. Fácilmente los orcos comienzan a acabar con un caballero tras otro. El comandante del escuadrón al ver esto les ordena que se coloquen en formación. No puede creer que los orcos los hayan emboscado cuando aún no estaban ni preparados, pero en ese momento alguien le advierte sobre el orco detrás de él, y vemos que ya es muy tarde, pero en ese momento vemos a alguien saltar a toda velocidad. Fue el prota, quien llega hasta el comandante y lo empuja fuera del alcance del orco. Llegó justo a tiempo para interceptar el golpe del orco, pero en lugar de solo bloquearlo, cortó al orco junto al puñal de su hacha como si fuera papel, tanto así que incluso partió casi en 2 al orco, sorprendiendo al comandante y a los caballeros. Una vez ve caer el orco, el prota menciona que le hubiera gustado volver un poco más al pasado, puesto que no puede utilizar el maná. Luego de eso se acerca al comandante, y le pide que se lo dé. El comandante no comprende, a lo que le dice que le entregue los derechos como comandante. El viejo sabe que el prota es un idiota inmaduro, por lo que se niega totalmente a cederle el mandato. El prota, aunque le molesta, lo comprende, pues en estos momentos todo el mundo lo ve como un idiota que solo hace berrinche, pero al distraerse con eso no se percató de que otro orco ya se acercaba, por lo que el comandante le ordena al prota que se quede atrás ya que él se encargaría, pero ya era demasiado tarde como para reaccionar, por lo que el prota no tuvo más opción que lanzar su espada. El comandante consigue esquivarla por poco, y comienza a gritarle por la estupidez que hizo, pero al ver dónde terminó la espada del prota se sorprende, pues la espada terminó directamente en la frente del orco, haciéndolo caer completamente derrotado. El viejo se sorprende por la hazaña del prota. Al ver a todos los soldados con miedo le dice al comandante que jamás ganarán la batalla si los soldados tienen miedo. Por esa razón corre a toda velocidad al cambio de batalla, saltando sobre todos los orcos, para luego caer y acabar con uno fácilmente. El viejo se sorprende por lo que hace el prota, y vemos que llama a todos los orcos, para luego saltar hacia ellos y comenzar a acabar a uno por uno. El comandante se encuentra atónito al ver cómo vuelan los orcos por partes, pues no puede creer como un flacucho como el prota haciendo tal hazaña que ni siquiera él, que puede utilizar maná, es capaz de lograr, pues incluso lo nota ya cansado, pero a pesar de eso, puede ver que el prota está esquivando lo justo y necesario, además de atacar en los puntos débiles, tal y como un maestro de la espada, o incluso algo más grande. El prota comienza a provocar aún más a los orcos, ocasionando que todos comiencen a perseguirlo mientras aparentemente huye. El comandante está sorprendido, pero se pregunta por qué se encuentra huyendo en dirección a la finca, pero más que eso, en dirección al acantilado. Pero luego de ese pensamiento, se da cuenta del plan del prota, y le ordena a todos los guerreros que levanten un muro de escudo, y que seguirán al prota, y pasando con él. Ya se encuentra en el acantilado. Sabe perfectamente que el comandante ya debió descubrir su plan, y al ver que llega con todas las tropas, sonríe y salta. Luego de eso, el comandante junto a los soldados empujan a los orcos utilizando los escudos, que luego de utilizar todas sus fuerzas, estos consiguieron hacer caer a todos los orcos restantes, haciendo que la caída sea suficiente para acabar con todos y cada uno. Pero al no ver al prota en ningún lado, grita esperando una respuesta, pero luego se da cuenta que se encuentra colgado del acantilado sujetándose a su espada. El viejo al verlo sonríe y le estira su mano para levantarlo,
pero debido al cansancio, el prota no pudo aguantar y terminó soltando la espada, pues al regresar al pasado no posee la misma resistencia que solía tener, por lo que ya está exhausto. El viejo grita por la sorpresa, y el prota queda sumergido en la obscuridad. En ella, ve a una chica, y reconoce que se trata de su hermana Elena. Ve como fragmentos de recuerdos caen, y al darse cuenta que son sus recuerdos de su hermana, ve como alguien lo toma del brazo. Esta es su hermana, quien le pide que se vayan juntos. Luego despierta sobresaltado en cama. Se sorprende por estar vivo, y al intentar levantarse comienza a sentir un fuerte dolor en todo su cuerpo como resultado de haber llevado su cuerpo al límite. En ese momento llega alguien, aparentemente es su sirvienta. El prota la reconoce llamándola Belinda. Menciona haber estado muy preocupada, y lo regaña por no dejar que los soldados se encargaran de los orcos, pero de la nada la abraza con fuerza. Se desconcierta, y el prota le dice que solo se alegra de volver a verla, pues resulta que en su vida pasada, ella fue la única que siempre estuvo con él aún después de todas sus payasadas, pero después de que la familia se arruinó, ella desapareció, y nunca pudo volver a verla. Aún se encuentra confundida, pues ellos se ven todos los días. El prota siente la necesidad de contarle toda la verdad, y le revela que en poco tiempo caerá una catástrofe en Perdium, además de que murió y regresó al pasado, pero aparentemente no le cree y cree que se refiere al enfrentamiento que tuvo contra los orcos, y luego de regañarlo por decir tonterías le pregunta qué hubiera hecho si se hubiera herido de gravedad y no pudiera ir al festival, lo que sorprende al prota por la mención de ese tal festival. Ve que el prota lo olvidó y le recuerda que Elena ha estado esperando ir con él al festival. El prota recuerda que en esta época del año se celebra un festival, pero que jamás pudo disfrutar de ellos debido a un evento traumatizante. El prota le pregunta a Belinda cuánto falta para el festival, a lo que ésta le responde que una semana. El prota al escuchar eso se da cuenta que solo falta una semana para que llegue el suceso que cambió su vida. Mientras vemos a alguien entrar a la habitación, el prota al ver a esa persona se sorprende, pues ese suceso que cambiaría su vida en una semana es por la muerte de su hermana Elena. Se abalanza sobre ella para abrazarla, pero se sonroja y lo manda a volar de un empujón. Se sorprende por la fuerza de Elena siendo apenas una niña. El prota no comprende por qué lo aleja, a lo que le recuerda que hace poco la insultó, además de decirle que se alejara, a lo que el prota no recordaba eso y se disculpa, lo que sorprende a ambas, pues el prota no solía disculparse, y creen que los orcos le golpearon la cabeza, a lo que el prota comienza a alardear de que él se encargó de los orcos, pero su cuerpo le recuerda sus heridas por haberlo llevado al máximo y cae al suelo, haciendo que Elena y Belinda se burlen del prota. Al verla sonreír siente una gran nostalgia del pasado, y se pregunta por qué su yo del pasado perdió tanto tiempo en cosas inútiles. Cuenta que el día del festival, Elena le pidió para ir juntos, pero se negó con la excusa de que el escuadrón de asalto lo llamó. Esa fue la última vez que la vio, pues luego la encontraron en partes junto a sus guardias, y se culpa a sí mismo por lo sucedido, pues cree que si hubiera estado con ella hubiera podido cambiar eso, pero en ese momento alguien golpea la puerta. Se trata de los guardias de Elena, los cuales le avisan que los sirvientes necesitan que ella administre los suministros para el festival. El prota se pregunta por qué debe hacerlo ella, a lo que Belinda le explica que debido a la falta de trabajadores ella debe encargarse. El prota eso no lo sabía, pues en su vida pasada jamás le importaron esas cosas, pero antes de que Elena se fuera, le dice que también quiere ayudar, lo que vuelve a sorprender a Belinda y a Elena. Pero unos minutos más tarde, vemos que todos los ayudantes se encuentran intimidados al ver al prota, por lo que su hermana lo echa del lugar ya que asusta a todos, pero el prota no se quiere ir ya que quiere ayudar, a lo que ésta lo echa diciendo que puede ayudarlos yéndose del lugar, aunque realmente quería quedarse ya que en su vida pasada, Elena fue encontrada en los barrios bajos, lejos del recinto del festival, por lo que alguien debió haberla llamado o llevado, por lo que para evitarlo, debe conocerse los entresijos del castillo, pero en ese momento alguien llega. El prota al verlo lo reconoce al instante, mencionando que se trata del viejo Ferges. Luego de enterarse lo que le sucedió al prota luego de la batalla contra los orcos vino corriendo a verlo. Elena al ver al viejo le parece el momento perfecto y le pide que se lleve al prota a su habitación, pero en lugar de eso le pide que lo lleve al campo de entrenamiento abandonado del castillo. El viejo le
Pregunta la razón, a lo que el prota sencillamente le dice que para entrenar, a lo que éste se sorprende y decide llevarlo. Una vez llegan, el prota se sorprende de que se encuentre en buenas condiciones a pesar de estar abandonado, a lo que el viejo le cuenta que lo mantuvieron en mantenimiento por si deseaba usar esas instalaciones, lo que hizo entender que en su vida pasada el viejo también hizo lo mismo, por lo que le da unas palmadas y le dice que ya puede irse, ya que comenzará a entrenar. Este cuenta que en su vida pasada trataba a todos como sus enemigos, pero ahora entiende que eso no es así, ya que también hay personas que lo quieren. Este cuenta que el responsable de la muerte de su hermana fue un señor de un territorio vecino. Gracias a eso, entró en guerra, lo que lo llevó a su caída, lo que significa que la muerte de Elena fue el punto de partida para que la familia cayera, por lo que debe evitar ese suceso a toda costa. Ahora como mínimo debe intentar conseguir un mejor físico. El problema es que no tiene mucho tiempo, pero al menos debería poder controlar el maná. Cuenta que el maná es un recurso sobrenatural que les permite a los humanos superar su límite. Mucha gente cree que notar y absorber el maná es la parte más fácil, pero incluso lo hizo en medio de la batalla. Solo si conectar las partículas de maná en el aire y enrollarlas como si estuviera haciendo girar un carrete, lo consigue fácilmente, pues menciona que para alguien como él, que ha estado envuelto en miles de batallas, crear un núcleo de maná es pan comido. Pero solo de esta manera no fue como consiguió ser uno de los 7 más poderosos de la Tierra, lo consiguió gracias a un libro quemado de magia que encontró. De esa manera no solo consiguió un solo núcleo de maná, ni 2, incluso ni 3 de ellos, lo logró creando una malla conectada de múltiples núcleos para crear una fuerza explosiva. Luego de haber intentado crear el método del libro, llega a su límite, pero menciona que solo consiguió crear 3 núcleos de maná. En cambio, en su vida pasada consiguió crear hasta 5. Menciona que a pesar de que método permita crear una fuerza explosiva en poco tiempo, consume muchísimo maná, y fue esa razón por la que perdió contra Idum en su vida pasada, pues lo atacó junto a su ejército, y menciona que de haber sido una pelea justa, jamás hubiera perdido, pero por ahora, estos 3 núcleos serán suficientes. Después de todo, ahora tiene un cuerpo joven y mucho tiempo, mencionando que esta vez acabará con Idum, pero no solo a él, sino que también a todos los que ayudaron a la familia Delfín, que ayudaron a destruir su condado. Se encargará de destruirlos a todos. Una semana después, el día del festival había llegado. El prota en esta ocasión aceptó ir con su hermana, lo que sorprendió a esta. Le dice que como miembro de Perdium debería asistir a los festivales de vez en cuando. Su hermana nota que ha cambiado bastante, y que incluso solo se ha dedicado a entrenar toda la semana, a lo que el prota le dice que no tiene nada de extraño, pues pertenece a una familia de caballeros, aunque le dice que él odiaba todo eso, pero que le gusta esta nueva actitud de él, pues se parece mucho a como era en el pasado. El prota comienza a darse cuenta que sus acciones están ocasionando que el futuro comience a cambiar poco a poco, pero es difícil medir el efecto de sus acciones en pequeños eventos, por lo que cada movimiento que tome debe ser la correcta, teniendo en cuenta que conoce los sucesos del futuro. Una vez inicia el festival, el prota y Elena se la pasaron juntos cada minuto, hasta que luego de un rato, Elena se encuentra aburrida, pues menciona que cada año el festival sigue exactamente igual. El prota se da cuenta que a pesar de que el festival está por terminar, aún no ha sucedido nada, por lo que especula que se debe a que se encuentra con ella, pero pronto se acerca un caballero y le dice a Elena que hay nuevos eventos en otro lugar, por lo que está muy emocionada va con ellos. El prota al ver eso puede entenderlo. Aquellos que traicionaron a la familia y llevaron a su hermana a las puertas de la muerte son sus propios guardaespaldas. El prota cuenta que esos 2 guardaespaldas siempre fueron de extrema confianza, pues han sido guardaespaldas de su hermana desde que era una niña, pero a pesar de que a ellos también los encontraron sin vida, ahora sabe que ellos son los traidores. Una vez llegan al supuesto lugar donde habría un evento, estos se encontraron con un lugar sucio y sin nada, lo que molesta a Elena, pero los guardaespaldas le dicen que tal vez aún no ha llegado quienes harían el evento. El prota observando a su alrededor se da cuenta que aunque parezca una vista normal, las rutas de escapes están completamente selladas, por lo que debieron haber hecho preparativos por adelantado. Elena jala con fuerza al prota para irse. El guardia le pide que espere un poco, pero ésta se niega totalmente. El prota le pregunta a su hermana si acaso hace ejercicio o algo,
pues su fuerza está fuera de lo común, pero antes de que pudieran seguir caminando, ésta se chica con su otro guardaespaldas, el cual le ordena que espere un poco. Elena se asusta, y el otro guardaespaldas le dice que no quiso asustarla, es solo que le llegó una petición razonable. En ese momento llega una persona con sus guardaespaldas, este desconocido es Frank. Uno de los guardaespaldas se le acerca y le dice que ya han traído a Elena, a lo que el hombre ve al prota junto a Elena y le pregunta si acaso se trata del hijo mayor de la familia Perdium, a lo que el guardaespaldas le dice que sí, que solo lo siguió como un idiota pero que se lo entregará gratis. El prota le grita que no se saldrá con la suya, a lo que el guardaespaldas se ríe y le dice que solo debe huir a un lugar lejano, y que ya estaba harto de vivir en esta tierra empobrecida atormentada por los bárbaros, pues sabe que incluso hay más como ellos que piensan en irse de estas tierras, pero justo en ese momento el prota a gran velocidad lo parte en dos, este se sorprende, al igual que todos los demás, y el prota mientras el guardaespaldas cae le dice que al menos aquellos que se van no los vendieron. El prota mira al otro guardaespaldas y este toma a Elena como escudo, pero el prota lanza su espada hasta alcanzar la cabeza del sujeto, haciendo que éste caiga sin vida. Los guardias de Frank se preguntan si de verdad es el hijo mayor de Perdium, pues se suponía que jamás había tenido una experiencia de combate real, y mucho menos haber entrenado. Frank también se encuentra sorprendido, pues acabó con los dos caballeros utilizando una espada con maná. Elena comienza a llorar sin comprenderlo que estaba sucediendo, por lo que el prota no tuvo más opción que dejarla inconsciente y acostarla con cuidado. Luego de eso, Frank le agradece al prota por ahorrarle el trabajo, pues planeaba encargarse de ellos en unos momentos, pero mientras se acerca le pregunta si acaso estaba escondiendo sus habilidades. El prota le responde que eso no le importa, y al observarlo, nota que sus guardias no son nada, pero que posee un maná a un nivel completamente diferente, por lo que debe terminar con esto rápidamente. El prota le pregunta quién los envió, a lo que Frank se niega a responder, a lo que el prota le dice que se lo quitara de la forma difícil. Los guardias de Frank le preguntan si deben acabarlo, a lo que éste les dice que lo capturen con vida, ya que quiere atormentarlo mientras corta cada parte. Estos luego de la orden corren al ataque. El prota toma uno de los petardos en su bolsillo y lo lanza. Uno de los guardias se confunde al verlo, pero es acabado fácilmente por el prota, ya que utilizó ese petardo solo como distracción. El otro ya se encontraba lanzando su ataque, pero el prota bloquea la espada y habiendo girar su brazo en su espada logra quitársela, para luego acabar de un tajo, pero este nota un ataque que viene de arriba, el cual recibe de lleno aparentemente, pero consigue bloquearlo por muy poco. Frank se sorprende de que haya conseguido bloquearlo en esa posición, pero el prota no espera y pasa su espada a través de su cuello. Frank no tuvo posibilidades de esquivarlo, reviviendo el ataque de lleno, pero de alguna forma este consigue contraatacar, a lo que el prota vuelve a bloquear su ataque. Vemos que el cuello de Frank comienza a curarse, mientras este menciona que de no ser por el maná habría muerto. El prota se encuentra sorprendido, y se pregunta si acaso concentró todo su maná en el cuello. Por otro lado, Frank también se encontraba sorprendido por el manejo de la espada del prota, pero le deja claro que no importa cuántos trucos utilice, no lo dejará vivir. Estos continuaron con su enfrentamiento. El prota mientras intercambian ataques sonríe, lo que confunde a Frank, para luego recibir una patada que lo aleja varios metros. Este se ríe y le dice que con esa cantidad tan pobre de maná no podrá hacerle nada, pero de pronto este comienza a sentirse mal hasta comenzar a toser vino tinto. Este no comprende qué sucede, pues no entiende cómo es que el prota consiguió atravesar su mejora con su nivel de habilidad, pues resulta que el viejo se encuentra mejorando su cuerpo utilizando maná. Por esa razón se pudo recuperar del corte que le ocasionó el prota. Mientras el prota se acerca, menciona que no esperaba que hubiera un responsable detrás de la muerte de su hermana, y ahora que sabe que fue él, este desata su tercer núcleo. Frank no comprende cómo es que el prota aumentó tanto su maná, pero este llega hacia él a alta velocidad. Frank nota que el prota es rápido, y comienzan a intercambiar un ataque tras otro, con el prota teniendo la ventaja. Luego, el prota le da un golpe poderoso. Frank lo bloquea, pero sus manos se estaban entumeciendo debido a la velocidad y fuerza tan brutal con la que el prota lo estaba atacando. Su espada también se estaba destrozando. Este no comprende cómo es esto posible, ni cómo es que el prota aumentó su maná tan explosivamente.
pues jamás escuchó que eso fuera posible, pues el aumento fue tanto que hasta siente que se trata de una persona diferente, y de un golpe final, el prota atraviesa su defensa y lo hiere de gravedad, pero aún después de que éste ya estaba casi acabado, el prota no se detuvo y le propina el golpe final. Frank grita del dolor, pero el prota lo calla de un golpe y lo coloca contra la pared, y de forma amenazante le vuelve a preguntar quién lo envió, pero Frank no responde, y en su lugar, saca una pequeña daga en silencio para lanzarla hacia Elena, pues si va a perder la vida, al menos se llevará la de Elena, pero justo cuando estaba por lanzarla el prota lo detiene con una especie de cables de maná. Ser un trato, si responde a su pregunta, guardará su espada. Frank solo podía preguntarse cómo y cuándo creó esos hilos de maná, y al ver que no responde el prota comenzó a enterrar más la espada. Este le dice que sabe que podrá curarse, pero si le destruye el núcleo de maná eso ya no pasará, por lo que comienza a desquebrajarle el núcleo de maná. Este nota como todo su maná comienza a dispersarse, por lo que ya aterrado de perder el maná y no poder curarse le revela que el que lo envió fue el conde Desmond, ya que necesitaba un pretexto para armar una guerra contra las familias Perdium y Degard. El prota ahora que lo sabe ya no tiene razones para dejar vivo a Frank. Después de todo, él intentó acabar con su hermana, por lo que termina de atravesar su espada. Frank le reclama por no cumplir su promesa, pero el prota le dice que ha acabado con mucha gente, y no debería tener miedo de que le pase lo mismo, a lo que Aran de la nada comienza a reírse y le dice de cualquier forma ya ha terminado su trabajo, por lo que no importa si él muere, todo seguirá igual, y Perdium sucumbirá debido a la guerra, pero el prota lo toma de la cara y le revela que él renació tras morir, por lo que esta vez será todo diferente, y así, termina por destruir el núcleo de maná de Frank, ocasionando que de su último aliento. Ahora, el prota comienza a observar todo a su alrededor, y al ver a su hermana a salvo suelta su espada y por fin puede respirar, pues en esta vida consiguió salvar a su hermana, pero de la nada el haber activado los 3 núcleos le pasa factura. Menciona que en su vida anterior, explotar 3 núcleos no era un problema, pero esto aún no había acabado, por lo que corre hasta una casa, que al entrar, encuentra a 2 personas sin vida. El prota cuenta que en su vida pasada, encontraron a otras 2 personas sin vida además de su hermana. Estos son el hijo de Degard y su guardaespaldas. Estos fueron silenciador y culpados por la muerte de su hermana, lo que provocó la guerra, por lo que si esto se revela, la guerra será inminente, por lo que decidido a borrar la evidencia, saca el petardo que le quedaba y prende fuego todo, decidido a que nada de lo que ocurrió en su vida anterior vuelva a ocurrir, pero vemos que mientras el prota se lleva a su hermana, alguien se encontraba especteando todo. En un cambio de escena, vemos a la persona que espiaba al prota rodeado de otras personas. Se encontraba informándole a sus superiores sobre el fracaso de la misión. Estos se encuentran indignados, pues no pudieron encargarse de una niña, pero el informante les dice que la razón del fracaso fue el prota. Ninguno cree que eso fuera posible, pues el prota está tachado como el inútil de la familia Perdium, pero su informante les cuenta que el prota no es como dicen los informes, pues demostró una habilidad capaz de acabar con Frank, la persona más fuerte que tenían a disposición, mencionando que era como si fuera alguien completamente diferente, pero les dice que ya han arreglado las cosas con Degard, por lo que no habrá problemas para iniciar la guerra territorial, a lo que sus superiores comienzan a llenarlo de insultos por la poca información que trajo, además de los retrasos que la misión fallida traerá, por lo que ordenan su ejecución. Pero alguien alza la voz, ocasionando que todos se callen. Le pregunta al informante qué hará si le obsequia otra oportunidad, a lo que le dice que se encargará de acabar con el prota. La otra persona le pregunta cómo lo hará, a lo que el informante le responde que hará que ocurra un duelo de manera natural, utilizando a Khan, el cual es famoso por su esgrima basada en la fuerza, que a pesar de su edad, el epítome de la fuerza, y está seguro que no habrá nadie en el norte capaz de derrotarlo, pero además de eso, Khan es primo del prota,
por lo que su encuentro no será forzado. Todos en la sala guardan silencio, y el que aparentemente es el líder le deja claro que si vuelve a fallar, no habrá una segunda oportunidad. Ahora, en el castillo de Perdium, en la sala de entrenamiento, vemos al viejo llegar para avisarle al prota que ya está la comida, pero de la nada un hilo de maná aparece, tomando la espada posada contra la pared. Esta espada fue directo a las manos del prota, quien aparentemente ha estado intentando perfeccionar el poder tomar objetos a largo alcance. El viejo se disculpa con el prota por haber interrumpido su entrenamiento, pero le pregunta cómo es que consiguió tomar la espada a tan largo alcance, a lo que el prota le enseña sus hilos de maná, y le da una explicación sencilla, diciendo que es básicamente utilizar el maná como si fuera una cuerda. Este menciona que en su vida pasada lo usaba todo el tiempo, pero ahora con su nivel actual de habilidad necesita implosionar su núcleo para usarlo como solía hacerlo porque le hace falta maná. Pero si usa un hilo que consume poco maná, podrá utilizarlo a pesar de no poseer tanto maná. El viejo le dice que a pesar de haber entrenado su maná durante mucho tiempo, jamás ha visto algo así. El viejo comienza a pensar en cómo es que al prota se le logró ocurrir esta forma tan peculiar de utilizar el maná, pues hasta hace poco no podía utilizarlo, además de que tampoco entrenaba. Pero terminando el tema, el prota le pregunta para qué ha venido, a lo que el viejo le dice que vino a agradecerle por haber salvado a Helena, a lo que el prota le dice que solo hizo lo que debía hacer. El festival se tuvo que pasar debido a que los guardias de Helena perdieron la vida, además de haberla intentado tenerla en contra de su voluntad. Helena se encontraba algo molesta pues nadie le cree que el prota fue quien la salvó, pero al prota no le interesa si le creen o no. Belinda también se encontraba furiosa, pues cree que los guardias de Helena se la querían llevar para sus actos pervertidos. Aparentemente el prota no reveló nada sobre quién envió a los guardias ni nada por el estilo, pero a pesar de que salvó a Helena y evitó la guerra, sabe que no se rendirán, por lo que sabe que no podrá detenerlos por sí solos, así que debe formar una fuerza militar, y mientras llega la comida, cree que debe involucrarse más en la política para conseguir su cometido. Cuando ve la comida que le trajeron, la cual es solo un todo de pan aparentemente, le pregunta a Belinda por qué están comiendo el postre primero, a lo que ésta le pregunta si acaso no conoce la situación por la que están pasando, y en ese momento comienzan a escucharse gritos de furia de la gente, pues se encontraban gritando de ira por la cancelación del festival. El prota ve todo sorprendido por la ventana. Belinda le cuenta que el condado está lleno de comerciantes que viven de las ganancias que provienen del festival. El año pasado fue suficiente para ellos, pero como este año el festival fue cancelado luego de un día de haber iniciado, es entendible que estén molestos. El prota se pregunta si de verdad el condado está así de mal, pero sabe que si interviene se pondrán más agresivos, por lo que le pide al viejo que envíe algunos caballeros a calmar a la gente de afuera, a lo que el viejo le dice que ya no tienen, ya que la mayoría fueron enviados al puesto de la selva de monstruos para la reconstrucción debido a la incursión de los orcos. Aparentemente Perdium está básicamente en guerra eterna por los bárbaros del norte, y por otro lado, está la selva de monstruos de donde pueden venir monstruos en cualquier momento. Por los en este momento se encuentran sin dinero ni soldados, pero se le ocurre una idea y se lleva a Belinda a una esquina para hablar. Le dice que como ella es la que administra su dinero, le pide que utilice ese dinero para calmar a los comerciantes, pero esta le dice que él ya no tiene nada de dinero. No comprende cómo es que no tiene dinero, a lo que Belinda le recuerda que su padre le quitó la mesada porque gastaba el dinero como agua. Ahora se da cuenta que está arruinado, tanto que incluso le pide dinero prestado a Belinda, pero ni siquiera ésta tiene. Ahora, el prota se encontraba en la ventana de su habitación pensando en cómo hará ahora, pues no tiene dinero ni soldados, y aunque conozca los sucesos del futuro, necesita dinero para llevar a cabo sus planes y evitar todo lo que vendrá. Pero en ese momento alguien llega corriendo a toda velocidad. Se trata de Ricardo, quien le informa al prota que Khan se encuentra en el castillo y quiere verlo.
Al escuchar ese nombre el prota se sorprende, y pasamos con un caballero todo herido, el cual se encuentra recibiendo una paliza por alguien, aparentemente este alguien es Khan, quien le está propinando un golpe tras otro. Los golpes son tan brutales que incluso abollaron su armadura, dejándolo en el suelo completamente derrotado. En ese momento llega el prota, que al ver la escena queda sorprendido, y vemos como Khan se posa frente al prota, notando su enorme tamaño comparado con este, además de su cara que aterradora que da la impresión de que sus padres son primos.